La leyenda del espíritu de la reina María Lionza, terror extremo en la montaña de Sorte, Venezuela. En la misteriosa montaña de Sorte, ubicada en Yaracuy, Venezuela, se encuentra un lugar sagrado y temido, el santuario de la reina María Lionza. Según la antigua leyenda, la reina María Lionza era una poderosa diosa indígena que reinaba sobre los espíritus de la naturaleza. Cuentan las historias que aquellos que se aventuran en la montaña y desafían a la reina María Lionza pagarán un alto precio por su osadía. Un grupo de amigos, atraídos por la curiosidad y la búsqueda de emociones extremas, decidió desafiar la leyenda y explorar el santuario. A medida que se adentraban en la montaña, una niebla densa y opresiva los envolvía, ocultando los peligros que les esperaban. Los árboles parecían retorcerse y susurrar advertencias siniestras, pero los amigos, decididos a desentrañar los misterios de la reina María Lionza, continuaron su ascenso. De repente, una figura etérea emergió de entre los árboles. Era la reina María Lionza, una mujer de belleza sobrenatural con ojos penetrantes y una sonrisa enigmática. Su presencia llenó el santuario de un aura de poder y misterio, pero también de un terror indescriptible. La reina María Lionza comenzó a invocar a los espíritus de la montaña que se manifestaron como sombras retorcidas y rugidos ensordecedores. Los amigos, atónitos y aterrados, se dieron cuenta de que habían despertado a una fuerza mucho más poderosa de lo que habían imaginado. La montaña cobró vida a su alrededor, con terremotos y tormentas furiosas que parecían dirigirse directamente hacia ellos. La reina María Lionza, con una risa malévola, los persiguió a través de un laberinto de peligros y trampas mortales. Cada paso que daban, los amigos se encontraban con pruebas cada vez más difíciles y horrores inimaginables. Espíritus vengativos y criaturas malignas los acosaban, lanzando hechizos y maldiciones que los debilitaban física y mentalmente. La noche caía sobre la montaña y el santuario se sumergía en una oscuridad aterradora. Los amigos, exhaustos y al borde del colapso, se dieron cuenta de que la única forma de sobrevivir era enfrentar a la reina María Lionza y desafiar su poder. Con coraje y determinación, los amigos se unieron y lanzaron un contrahechizo, invocando su propia fuerza y valentía. La reina María Lionza, sorprendida por su resistencia, se vio obligada a retroceder, pero no sin antes lanzar una última maldición sobre ellos. Los amigos, ahora libres de la influencia de la reina María Lionza, abandonaron la montaña y regresaron a la civilización. Sabían que habían escapado por poco de una tragedia inimaginable y que la leyenda de la reina María Lionza seguiría acechando en la oscuridad, esperando a aquellos que se atrevieran a desafiarla. La leyenda del espíritu de la reina María Lionza en la montaña de Sorte es un recordatorio escalofriante de los peligros de jugar con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Nos enseña que el poder de lo desconocido puede ser atractivo, pero también puede destruirnos si no somos lo suficientemente cautelosos. La montaña de Sorte, envuelta en misterio y temor, continúa siendo un lugar sagrado y peligroso. Aquellos que se aventuren en su interior deben estar preparados para enfrentar los horrores y las pruebas que aguardan en el santuario de la reina María Lionza, y recordar siempre que el precio por desafiarla puede ser más alto de lo que jamás podrían imaginar.